Buenas tardes, vamos a desarrollar la unidad de diagnóstico y generalidades. Vamos a comenzar presentando la pantalla, compartiendo. Bueno, el diagnóstico es sumamente importante en ortodoncia y en todas las especialidades porque es la base de nuestro tratamiento, de nuestra terapéutica, ¿sí? El diagnóstico de un paciente ortodóntico comprende dos aspectos bien diferenciados, el clínico y el cefalométrico. Podemos observar que nuestro paciente nos va a brindar a través de los elementos que llamamos factores ponderables e imponderables, elementos para completar el diagnóstico. Entre los que podemos ver, algunos de ellos, una teleradiografía lateral craneal y las fotografías de nuestro paciente, de frente, de perfil y fotografías de boca. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es el estudio e interpretación de datos concernientes a un caso en particular para determinar la presencia o no de una anormalidad. En ortodoncia, establece la existencia o no de una anomalía y el carácter de la deformidad dentomaxilofacial. El análisis es la valoración de los factores ponderables e imponderables para así llegar a un diagnóstico. ¿Qué son los factores imponderables? Los factores imponderables son aquellos que no podemos medir. Surgen de la observación clínica del paciente y de los datos recabados en la anamnesis de la historia clínica. Antecedentes familiares y personales, exámenes posturales de labio, por ejemplo, y exámenes funcionales. Los factores ponderables son aquellos que se pueden medir, que se pueden mensurar, y sus valores pueden ser comparados con valores o clasificaciones ya existentes. ¿Qué factores ponderables conocemos y ustedes han tenido la oportunidad de ver en prácticos anteriores? Por ejemplo, los modelos de estudio, ¿sí? Los modelos de estudios que son tomados a partir de las impresiones intrabucales, ¿sí? De las arcadas dentales, nosotros podemos obtener modelos de estudio. Son característicos que se hace su vaciado en yeso blanco y su correspondiente socalado. Esto nos va a permitir ver la forma de las arcadas inicial antes del tratamiento. Vamos a poder realizar las mediciones de los índices correspondientes a cada dentición. Vamos a poder observar el resalte, la presencia de frenillos, ¿sí? Y alguna otra anomalía que se pueda impresionar. Las radiografías, con una técnica correcta de radiográfica, vamos a tener la radiografía panorámica que la evaluamos a través de sus 5 áreas de evaluación, la radiografía frontal, la teleradiografía lateral craneal en posición natural de la cabeza, donde observamos y podemos obtener luego nuestro calco cefalométrico y así aplicar los elementos de cefalometría que ya vamos a aprender en sucesivos teóricos y prácticos, y la radiografía periapical a través de su isometría y su isomorfismo. El montaje en articulador, otro factor ponderable, el cual nos permite establecer el maxilar superior con respecto al cráneo y a su vez hacer un montaje del maxilar inferior en relación céntrica, ¿sí? Con la correcta manipulación de nuestro paciente. Recuerden que estos modelos son tomados tomados con alginato o con siliconas y vaciados en yeso densita. Las fotografías
de frente y de perfil, las cuales tienen que ser fondo claro, los hombros relajados, despejados de la frente, los pabellones auditivos, ¿sí? Sin elementos de aros o billutería presentes, con cuellos lo menos voluminosos posibles, ¿sí? Las fotografías intraorales deben ser posterior a la técnica de cepillado en lo posible, aunque podemos tomar alguna de ellas con revelador de placa que nos sirven como respaldo legal, pero son las intrabucales de frente, los perfiles laterales tomados las fotografías con los correctos separadores, tratando de estos que sean en B. Acá vemos un ejemplo de todas las fotografías tomadas, es decir, frente de la fascia del paciente, perfil, y a su vez las intrabucales de frente y las laterales derecha e izquierda, y las oclusales tomadas con espejos superior e inferior. A su vez se puede tomar algo que nos interese mostrar en un determinado en este paciente, como puede ser las características de esta premaxila y el resalte, ¿sí? A través de todos esos elementos que nosotros recabamos, tanto los factores ponderables como los imponderables, vamos a realizar la síntesis. Y la síntesis es la valoración de los factores ponderables e imponderables. De esta manera, recabamos toda la información, la comparamos, la analizamos y hacemos una valoración global de nuestro paciente, es decir, hacemos la anamnesis, la exploración física, el análisis funcional, el análisis de la teleradiografía lateral craneal, el estudio fotográfico, el estudio radiográfico y el análisis tridimensional de los modelos. El proceso diagnóstico tiene una exploración inicial cuya finalidad es aclarar la etiología de la disnatia, determinar las características morfológicas y funcionales de nuestro paciente y elaborar un plan de tratamiento para así poder llegar a un pronóstico. El diagnóstico o el concepto moderno del diagnóstico debe ser integral, precoz, funcional e individual. Integral, ¿por qué? Porque considera al individuo desde el aspecto biopsicosocial, ¿sí? De la persona. Precoz, porque debe cumplir con los niveles de prevención y tratar de ser lo más tempranamente diagnosticado la anomalía, ¿sí? Funcional, porque incluye no solamente la forma, sino también incluye la función del ser humano, la funcionalidad de los aspectos, por ejemplo, del sistema estomatognático. E individual porque es propio de cada individuo. Vamos a repasar conceptos de lo que es diagnóstico diferencial, diagnóstico etiológico y diagnóstico patológico. El diagnóstico diferencial es el reconocimiento de la anomalía de acuerdo al lugar, sitio, tejido donde ésta se asienta. Es decir, que vamos a clasificar si es dentario, si es muscular o si es esquelético. El diagnóstico etiológico va a ser aquel que considera la necesidad de establecer la naturaleza o origen de una anomalía, considerando si es hereditaria, congénita o adquirida. Y el diagnóstico patológico es el que estudia el modo de acción por el cual se produce la anomalía. Es el encadenamiento de los hechos, cómo se va produciendo la anomalía que presenta el paciente en ese momento. Vamos a hacer el estudio de nuestro paciente. Vamos a comenzar con las fotografías. Vamos a obtener una fotografía de frente, la cual tiene que ser con fondo claro, tomando la totalidad de la cabeza y parte de la cintura escapular, donde vamos a despejar los pabellones auditivos y que no tengamos ningún aditamento de billutería presente.
Entonces vamos a trazar primero la línea media sagital, la cual se va a trazar desde, localizando el punto de glabela y el punto subnasal. Unimos punto glabela y punto subnasal y proyectamos hacia arriba y hacia abajo. De esta manera nos queda trazada la línea media sagital. Luego vamos a trazar la línea bipupilar, trazando por el centro de las pupilas, derecha e izquierda, y unimos y proyectamos hacia ambos lados. Y luego vamos a trazar la línea bicomisural, ¿sí? En el vértice de la comisura de ambos lados, vamos a trazar la línea bicomisural. De esta manera nos permite observar con la línea media sagital ambas hemifacies, ¿sí? Y con la línea bipupilar y la bicomisural podemos determinar anomalías en el plano vertical. En el estudio de frente vamos a trazar el análisis o vamos a realizar el estudio de frente a través del análisis de los 3/3, ¿sí? ¿Qué comprende esto? Bueno, vamos a trazar 3 líneas que pasan por determinados puntos, ¿sí? La línea superior, ¿sí? Que va a pasar por el punto trichon, que es la naciente o inserción del cabello, situado en la línea media. Luego vamos a trazar una línea horizontal que pasa por el punto glabela, que es el punto más saliente a nivel del entrecejo. El punto subnasal, que es el punto que une la base de la nariz con el filtrum. Y el punto mentoniano, que es el punto más inferior del mentón. ¿Sí? De esta manera nos quedan trazadas 4 líneas, ¿sí? Que nos componen o nos describen 3 tercios, el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, ¿sí? Los cuales deben ser lo más simétricos posibles entre sí, pudiendo tener mayor variabilidad el tercio superior. A su vez, vamos a analizar el tercio inferior, ¿sí? En el análisis del tercio inferior vamos a dividir este tercio inferior en 2 porciones. Y lo vamos a hacer a través de una nueva línea que va a aparecer, que va a ser trazada por el punto estomion superior. El punto estomion superior es el punto más inferior, ¿sí? En la línea media del labio superior. Nos queda dividido así el tercio inferior en 2 porciones, representando la porción superior del tercio inferior, que va a representar 1/3 de la medida total, y la porción inferior del tercio inferior, que va a representar 2/3 de la medida total. La decisión entre la corrección quirúrgica ortodóncica o solo ortodóncica depende en gran porcentaje del análisis de este tercio inferior. Es decir, el tercio inferior va desde el punto subnasal al punto mentoniano. Luego también analizamos el ancho nasal, ¿sí? El ancho nasal constituye el 70% de su longitud, ¿sí? Distancia entre el punto nasion y la punta de la nariz. Y acá observamos a la izquierda unas fotos de los orificios nasales normales, ovaladas, y muestran una simetría bilateral. En el centro se observa una respiración bucal con narinas anchas y asimétricas. Y a la derecha vemos una estenosis derecha con desviación del tabique nasal. Entonces, esto es una foto que se incorpora para poder valorar las características de esas narinas. El análisis del tercio inferior, el labio inferior aumenta con la edad,
¿sí? La proporción normal entre el labio superior e inferior es de 1:2,2. Los labios proporcionados producen armonía independiente de su longitud, ¿sí? Arnett nos muestra una imagen y una longitud promedio que el labio superior va a tener una medida entre 19 a 22 milímetros y el labio inferior entre 42 a 48 milímetros. Vamos a observar morfologías labiales. A la izquierda podemos observar que el perfil labial es armónico con una mucosa labial estrecha. En el centro el labio superior es corto, observamos que no tiene una competencia labial y alteración en el sellado labial, es decir, en el cierre. Y a la derecha el labio superior e inferior corto, sin problemas para el sellado labial, pero la insuficiencia labial se compensa con la eversión de esta mucosa labial. En la fotografía de frente también hacemos o realizamos lo que se llama el análisis moderno, ¿sí? Recién vimos que dividíamos la foto de frente en 3 porciones y ahora vamos a hacer otro análisis que es el análisis moderno que se divide a la foto de frente en 2 porciones. ¿Y dónde cambia la situación? Cambia en la primera línea que vamos a trazar, que lo vamos a hacer desde el punto nación blando, ¿sí? Este punto nación blando lo vamos a ubicar a la altura de lo que sería el puente, los huesos propios con el hueso frontal, ¿sí? Y observamos que desde el punto subnasal al punto nación blando corresponde a un 43% y desde el punto subnasal al mentoniano corresponde a un 57%. ¿Sí? A su vez, analizamos el tercio inferior y decimos que desde el punto subnasal al estomio superior corresponde un tercio de la medida total y del estomio superior al mentoniano corresponde a 2/3. Ahora vamos a analizar los quintos verticales. Los quintos verticales son líneas verticales que nos muestran un análisis de la cara de frente para poder observar la simetría de las partes, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a trazar una línea que pase por el punto ófreo, el punto más saliente de los parietales, otra por el ángulo externo del ojo, otra por el ángulo interno, y a su vez del lado opuesto hacemos ángulo interno del ojo, ángulo externo y punto ófreo, ¿sí? De esta manera nos quedan trazadas 6 líneas que dividen la cara de frente en 5 porciones, ¿sí? Los quintos verticales. A su vez, en la cara de frente también trazamos la línea media sagital, como lo habíamos observado en los esquemas, lo estamos viendo en una foto. Y esta línea, que es por el canto interno del iris, que debe coincidir en una estética ideal con las comisuras. Y a su vez, el ángulo interno del ojo debe coincidir con el ala de la nariz. Estos son parámetros de belleza, parámetros de armonía facial. Vamos a pasar al examen de perfil. En el estudio de perfil se observa en 2 sentidos, sagital y vertical. El sagital se analiza el avance o retroceso de las siguientes estructuras: glabela y puente de la nariz, punta de la nariz, ángulo nasolabial, labio superior, labio inferior, surco labio mentoniano y tejidos blandos del mentón y submandibulares.
En el análisis vertical vamos a tener el método tradicional, que divide la cara en 3/3, y el método moderno, que es llamado moderno, que divide o estudia los 2/3 inferiores, de nasion blando a subnasal y de subnasal a mentoniano. Entonces vamos a ver en esquemas y luego en fotografías. El análisis moderno, donde vamos de nasion blando a subnasal y de subnasal a mentoniano. ¿Sí? Nos queda dividido en 2 porciones, representando la primera porción al 43% y la segunda porción al 57%. A su vez, el tercio inferior lo volvemos a subdividir por estomium superior y nos queda así, dividido en 2 porciones. ¿Sí? El tercio inferior nos queda dividido en 2 porciones. La primera porción de subnasal a estomium superior va a representar 1/3 y la segunda porción de estomium superior a mentoniano va a representar 2/3. También vamos a observar la curvatura de la cara, ¿sí? La curvatura de la cara que vamos a poder evaluar facies rectas, convexas y cóncavas. ¿Cómo la vamos a trazar? La vamos a trazar por esta línea que va desde glabela al borde anterior del labio superior y del labio superior, del borde anterior, a la parte más saliente del mentón. ¿Sí? Entonces este perfil es recto, este perfil es convexo y el perfil de la derecha es cóncavo. Entonces, glabela, borde anterior del labio superior y la parte más saliente del mentón. Glabela, borde anterior del labio superior y la parte más saliente del mentón. Y acá lo observamos en una fascia, ¿sí? Un perfil recto, un perfil o una curvatura convexa de la cara y una curvatura cóncava. A su vez, en el patrón facial ideal de perfil de Ligan y Burson para un niño de 7 años incluye los siguientes criterios, ¿sí? Vamos a trazar Frankfurt, una vertical a Frankfurt bajando desde glabela y vamos a analizar el labio superior, el labio inferior y el mentón, ¿sí? El mentón, ¿sí? Está 5 milímetros por detrás de la perpendicular de Frankfurt, ¿sí? Que parte desde glabela. La parte más anterior del labio inferior sobre la perpendicular y la parte más anterior del labio superior 5 milímetros por delante de la perpendicular a Frankfurt. Entonces nos recordamos y decimos más 5 el labio superior, 0 el labio inferior y menos 5 el mentón. ¿A qué edad? A los 7 años de edad. El ángulo nasolabial debe ser de 90 a 110 grados. Este ángulo nasolabial se traza por 2 líneas que parten de la base de la nariz, haciendo vértice en el punto subnasal hacia la punta de la nariz y desde el punto subnasal hacia la parte más saliente del labio superior. Debe haber una separación no mayor a 2 milímetros entre los labios cuando estos estén relajados. Bien. El campo de perfil facial lo vamos a analizar a través del plano de Frankfurt, porion infraorbitario, lo vamos a proyectar hacia adelante y luego vamos a trazar 2 líneas perpendiculares a Frankfurt que son la orbitaria de Simon y la nasal de Dreyfus. Ambas líneas perpendiculares a Frankfurt, una pasa por infraorbitario y la otra pasa por nasion blando. De esta manera nos queda determinado un campo donde observamos que el pogonium, es decir, la parte más saliente del contorno del mentón, debe caer en la mitad del campo. E idealmente, subnasal debería coincidir con la perpendicular
nasal de Dreyfus. Observamos variabilidad en los perfiles. Acá tenemos un perfil retrognático y acá tenemos a la derecha un perfil prognático. Vamos a ver algunos esquemas tomados del libro de Rákosi, donde observamos un perfil recto con una cara normal, un perfil recto con una cara prominente y un perfil recto con una cara hundida. Perfiles cóncavos, con también la clasificación que la hacen cara normal, prominente y cara hundida, que diríamos retrognática, y un perfil cóncavo con la misma clasificación. Vamos a observar también en la fotografía de perfil las variaciones del escalón labial. El escalón labial son dos tangentes, una al labio superior y otra al labio inferior, unidas a la altura de lo que es la comisura. Estas variaciones del escalón pueden ser negativa, marcadamente negativa o positivas para aquellos que tienen eversión del labio inferior. Acá lo tenemos, por ejemplo, un paciente clase 3 tiene un escalón positivo. Un paciente con un perfil recto tiene un escalón ligeramente negativo y un paciente con un retrognatismo mandibular tiene un escalón marcadamente negativo. También vamos a observar variaciones en el ángulo nasolabial, ¿sí? Pacientes que tengan mayor protrusión del labio superior y de los incisivos. Y también la variabilidad con respecto a la forma de la base de la nariz. También vamos a observar variaciones en los mentones, pueden ser pacientes que tengan asimetría mentoniana, el tercio inferior aumentado, y crecimientos hiperdivergentes, ¿sí? Que hacen que tengan un tercio inferior aumentado con características de un puntillado en el mentón, por ejemplo, con compromiso funcional, y la variabilidad en el mentón de perfil, ¿sí? Con mayor presencia y mayor surco mentolabial o un perfil y un mentón retrognático. La exploración intraoral tiene que tener en cuenta la evaluación de los tejidos blandos, la evaluación de los hábitos disfuncionales, el tamaño, posición y actividad de la lengua, la actividad del músculo de la borla del mentón, la evaluación dental, la relación molar, relación canina, líneas medias, resalte y sobremordida, es decir, todo lo consignamos en nuestra historia clínica, presencia o no de mordidas cruzadas, grado de apiñamiento, variación de los espacios, presencia de la curva de Speed y niveles de cooperación de nuestro paciente. Recuerden que debemos medir el resalte cuando tengamos estos factores, estos modelos y poder aplicar todo lo que podamos medir. Vamos a medir el resalte y también después mediremos el grado de inclinación de esos incisivos centrales superiores e inferiores. Vamos a observar el frenillo lingual con toda su clasificación, que ya la van a comprender bien en etiología. La presencia de frenillos labiales, vamos a hacer tensar esos frenillos y observar el grado de inserción, si tienen inserción solo por vestibular o si también tienen inserción por palatino, ¿sí? El grado de componente fibroso que tienen esos frenillos y marcar en nuestra historia clínica cualquier alteración que presenten estos. Vamos a también clasificar nuestro paciente de acuerdo al biotipo facial, si nuestro paciente es dólico, meso o braquifacial, eso nos lo va a permitir hacer, además de las características faciales, científicamente nos lo va a permitir hacer la cefalometría
Y de esta manera vamos a observar en una fotografía de frente, en un paciente dólico-facial, por ejemplo, que te presenta diámetros transversales reducidos, prevalecen los diámetros verticales con respecto a los transversales, tienen sus narinas estrechas, tienen características de incompetencia labial, ¿sí? Musculatura débil, ¿sí? Ancho de la fascia no tan marcado, ¿sí? Fascias más bien alargadas. Si lo vemos de perfil, tenemos esa tendencia, lo que se llama tendencia rotacional posterior, es decir, que la mandíbula vaya hacia atrás en su postura, por las características de esa mandíbula que va a ser delgada, con un cuello del cóndilo delgado, estrecho. Van a prevalecer los diámetros verticales en las estructuras con respecto a los transversales. Paciente dólico-facial. Si observamos la fascia de las fotografías intrabucales de este paciente, vemos que prevalecen los diámetros, es decir, anteroposteriores, y se han reducido o no se han desarrollado los diámetros transversales, ¿sí? Vemos las características de esa premaxila avanzada, de esta clase 2, de esta situación y compromiso en el espacio y en el perímetro del arco de nuestro paciente. Observamos que tiene una musculatura débil, poco desarrollada, un mentón, radiográficamente lo podemos observar alargado, asimetría en la basal de la mandíbula. Entonces, todos los diámetros prevalecen, los verticales sobre los transversales. En cambio, en un paciente braquifacial podemos observar que prevalecen los diámetros transversales con respecto a los verticales. ¿Cómo se ve afectada la altura facial anteroinferior de la cara? Que presenta una altura anteroinferior disminuida, donde predomina el diámetro bigonial, ¿sí? Aumentado. Una cara que tiene tendencia a ser más cuadrática que alargada, donde vemos que hay presencia de sobremordida, ¿sí? Por esa altura facial anteroinferior poco desarrollada. También tiene tendencia rotacional, lo que llamamos tendencia rotacional anterior, ¿sí? Donde vemos que el mentón se proyecta hacia adelante y la presencia de sobremordida y puede estar acompañada a veces también de resalte. Que vemos una fascia de una paciente braquifacial que tiene una musculatura potente, maseterina, presenta una simetría facial, donde observamos que los diámetros transversales prevalecen sobre los verticales, donde hay ya una altura facial disminuida, pero que no es tan marcada como la que veíamos recién. Vamos a hablar de lo que es el crecimiento rotacional anterior y rotacional posterior, que recién lo nombrábamos, donde pueden observar que hay un primer esquema en un trazado negro con un mentón en un cuadrillé, y luego en el esquema está trazado en rosa otro contorno mandibular, ¿sí? Entonces observamos que en el paciente con crecimiento rotacional anterior, la mandíbula pasa de esta posición con el crecimiento, ¿sí? A esta posición en contorno rosa, ¿sí? Como lo marca la flecha, ¿sí? Entonces tiene ese crecimiento rotacional anterior, o lo que llamamos en sentido antihorario, ¿sí?
el esquema de las relaciones morfológicas en la teleradiografía lateral de cráneo tras la rotación de la mandíbula hacia adelante y arriba como consecuencia del crecimiento rotacional anterior. Y esto está representado en el eje Y. El crecimiento rotacional posterior, también representado en el eje Y, es la superposición también en una teleradiografía lateral craneal. Y la rotación de la mandíbula en este caso ha sido hacia atrás y hacia abajo, como consecuencia de este crecimiento rotacional posterior, ¿sí? Entonces observamos una primera mandíbula con un contorno negro y un fondo blanco, y una segunda mandíbula, que es una superposición del mismo paciente, en un contorno negro y rosa. Entonces vemos cómo ha rotado esa mandíbula tras los años de crecimiento hacia atrás y abajo. Crecimiento rotacional posterior, medido también en el eje Y. Vamos a ver un caso clínico rápidamente, donde nosotros, recabamos los datos, como estuvimos viendo, para hacer nuestro diagnóstico. Vamos a tomar los antecedentes personales del paciente, embarazo, nacimiento, lactancia, destete, si fue fácil o difícil, enfermedades preexistentes del paciente, la medicación que tome. Vamos a observar el análisis funcional y vamos a comenzar a hacer el análisis facial de frente a nuestro paciente. Vamos a trazar la línea media sagital para observar la simetría de la facie. Luego vamos a trazar los tercios horizontales en la fotografía de frente, el método tradicional, Trichon, glabela, subnasal, mentoniano, y vamos a consignar los valores. Vamos a ver si son simétricos o no. Vamos a su vez trazar la línea bipupilar y la bicomisural, ¿sí? Y a su vez vamos a dividir el tercio inferior en el análisis propiamente del tercio inferior, en la foto de frente, con una subdivisión pasando por el punto estomio superior, ¿sí? De esa manera me queda dividido en 1/3 y 2/3 respectivamente de la medida total del tercio inferior. A su vez vamos a hacer el análisis facial de frente con los quintos faciales y vamos a trazar el punto ófreo por el punto más saliente de los parietales, una línea que pase por el ángulo externo del ojo, otra que pase por el ángulo interno del ojo. Y del lado opuesto hacemos lo mismo, ángulo interno del ojo, ángulo externo y parte más saliente de los parietales o punto ófreo. De esta manera vamos a evaluar la simetría de estos quintos, viendo que en este caso el segmento mayor es el segmento medio. A su vez, en la foto de frente dijimos que vamos a trazar del canto interno del iris, vamos a trazar una línea de puntos que baje en forma paralela a la vertical verdadera, y debe coincidir con las comisuras. A su vez, vamos a hacer o evaluar el examen de la simetría mandibular para valorar si hay alguna desviación mandibular. En el examen facial de perfil vamos a trazar la curvatura de la cara, que recuerden que iba desde glabela al punto más anterior del labio superior y del punto más anterior del labio superior a la parte más saliente del mentón. Luego vamos a trazar el plano del campo del perfil facial, compuesto por 3 planos: Frankfurt, orbitaria de Simmons y nasal de Dreyfus, ¿sí? Donde vemos que el punto subnasal y el labio superior están ligeramente por delante de la perpendicular nasal de Dreyfus. Ahí lo observamos, el borde anterior del mentón en contacto con la línea denominada perpendicular nasal de Dreyfus.
En el examen del perfil vamos a continuar haciendo lo que es la línea estética de Rickett, que es punta de la nariz, con la parte más saliente de la nariz a la parte más saliente del mentón, donde vamos a observar el plano estético de Ricketts y vamos a evaluar cómo se encuentran el labio inferior y el labio superior, ¿sí? Donde observamos en este paciente que el labio inferior está a menos 3 milímetros, cuando la norma es entre 0 y menos 2, con una desviación estándar de más menos 2. A su vez, vamos a observar el escalón labial, que es ligeramente o levemente negativo, ¿sí? Recuerden que se traza una tangente al labio superior, una tangente al labio inferior, unidas ambas a la altura de lo que es la comisura, ¿sí? Escalón ligeramente negativo, levemente negativo. El examen facial de perfil, el ángulo nasolabial y el ángulo mentolabial. El ángulo nasolabial, cuando la norma es de 90 a 110, y el ángulo mentolabial, la norma es de 127 a 130 grados, ¿sí? El análisis oclusal, donde observamos si coinciden o no coinciden las líneas medias. Ligeramente desviada hacia la izquierda, las posiciones anómalas, la presencia de la interposición lingual. En el análisis oclusal vamos a observar la clase molar, la clase canina, ¿sí? Las características, por supuesto, de las arcadas, el grado de apiñamiento, la malposición dentaria que nos llame la atención y las características de las mucosas y el biotipo periodontal. También vamos a observar en el análisis oclusal esta clase 1 canina, que está por terminar de funcionalizarse, y la característica de la clase 1 molar. En la foto oclusal vamos a observar las malposiciones dentarias, el estrechamiento de las arcadas a nivel de la línea media, algunas giroversiones, malposiciones, rotaciones, ¿sí? Y asimetrías a nivel de dientes homólogos entre sí. Lo mismo vamos a hacer en la arcada inferior, vamos a establecer la forma, vamos a describirla, la presencia de ligeras rotaciones, por más que sean mínimas, hay que consignarlas, y las características de la forma de la arcada, ¿sí? Del perímetro. Bueno, en este caso, simplemente a modo diagnóstico vamos a observar cómo trazo el índice de Ricketts, ¿sí? Recuerden que es de vestibular a vestibular, en el maxilar superior y en el canino, y trazando la línea de rotación molar que se encuentra un molar muy rotado, ¿sí? El índice de mayoral en el maxilar superior, a veces ligeramente se corren de surco principal a surco principal, de fosa central a fosa central, como la observan. Lo mismo en el maxilar inferior, hacemos la longitud de Ricketts y la parte más saliente de la cara vestibular, de los dientes, de un lado hacia el lado opuesto. Lo mismo lo hacemos en caninos. Vamos a observar los análisis de los modelos, donde la valoración de todo esto que ya habíamos estudiado en prácticos de toma de impresiones y modelos diagnósticos, el montaje de estos modelos, el paralelismo en los oclusos, en los elementos laterales del oclusor, ¿sí?
el análisis radiográfico, la evaluación de las 5 zonas, el calco radiográfico, el cálculo de la edad dentaria, el calco radiográfico y el cálculo de la edad dentaria. Bueno, se ha tomado la valoración en este paciente de la radiografía carpal, ¿sí? Que también es otro elemento diagnóstico. Justamente está en el 4.º estadio de maduración, donde hay calcificación del hueso sesamoideo, osificación avanzada de la apófisis onciforme del hueso ganchoso, y esto coincide con el inicio del brote de crecimiento puberal. Bueno, y después la teleradiografía de perfil lateral craneal, que nos va a permitir hacer nuestra síntesis y nuestro análisis cefalométrico. Bueno, ya lo van a comprender, pero se hace el análisis de Steiner, de McNamara, de Jarabak y de Rickett resumido, donde nos permiten, como ven ahí, establecer el biotipo que tiene este paciente, una paciente braquifacial. Fíjense las características: mandíbulas anchas, cóndilos anchos con cuello de cóndilos bien desarrollados, el mentón y las características del crecimiento rotacional anterior que ya se marcan en este paciente, ¿sí? Estas facies anchas que veíamos con distancias bigoniales bien marcadas. El índice de Ricketts, el cefalograma de Ricketts, perdón, y el diagnóstico. Entonces vamos a ir diciendo ángulo mentolabial agudo, mentón prognático, línea media inferior desviada hacia la izquierda, canino sin oclusión antagonista, mordida invertida del incisivo lateral superior, es decir, mordida cruzada, relación canina y molar izquierda y derecha de clase 1, relación longitud maxilar disminuida, ángulo interincisivo y arco mandibular aumentados, crecimiento rotacional antihorario según Bior-Jarabak. El biotipo facial es un braquifacial severo, según Ricketts. Bueno, esto es un plan de tratamiento realizado desde un punto de vista preventivo, pero el paciente tiene que tener motivación, nutrición adecuada, educación para la salud, topicación con flúor, enseñanza técnica de higiene, selladores, ortodoncia precoz, tratamiento de esas mordidas cruzadas. Podría corregirse con algo que pudiera ser al alcance del odontólogo general hasta que el paciente pueda introducirse en una ortodoncia correctiva, ¿sí? Pero tiene que tratar de llegar a lo que es una ortodoncia correctiva porque es lo que necesita el paciente. Derivación al ORL porque hay un diámetro faríngeo superior que se encuentra disminuido. Entonces, valorando todos los factores del diagnóstico que tenemos a nuestro alcance, vamos a poder realizar una correcta síntesis integral de nuestro paciente. Recuerden el concepto del diagnóstico moderno: es funcional, precoz, individual y integral. Muchas gracias.